Cuando uno habla de hepatitis aguda, y yo esto lo hablo mucho con, con las chicas que trabajan conmigo, que espero que estén acá, no me di cuenta si estaba Steffi y Anita, siempre digo lo mismo, los nombres tienen un significado. Y eso lo van a ir aprendiendo a lo largo de todas las clases, que cada nombre tiene un significado y a ustedes les tiene que aparecer el gráfico en la cabeza de qué quiere decir esa palabra. Cuando dicen hepatitis aguda, es una inflamación del hígado. ¿Por qué es aguda? Porque tiene un carácter rápido, evolutivo y que impacta en la situación clínica del paciente en forma repentina. ¿Pero qué quiere decir esto en la histología? Quiere decir que el lobulillo está desorganizado, que está inflamado, que hay células apoptóticas, que hay necrosis. Y eso habla de una patología lobulillar aguda. Por lo tanto, el patrón bioquímico de hepatitis aguda es muchas enzimas, porque lo que está reflejando es lo que histológicamente les muestro acá. Diferente a lo que sería una patología crónica, una hepatitis crónica, que la inflamación, como pueden ver, es más limitada, en general en la zona 1, espacio porta y zona 1, que el resto del lobulillo está indemne y que probablemente la clínica de este paciente sea en el laboratorio muy poca enzima y en la clínica, salvo que esté cirrótico, ninguna. Bueno, se me corrió un poquito la diapo, pensé que le hice un cambio de, de, de año del PowerPoint, pero se me corrió igual. Entonces, seguimos con las definiciones. Hepatitis aguda es clínica y bioquímica. El paciente se siente mal, está amarillo, nauseoso, febril, y le hacen un laboratorio y tiene enzimas por arriba de 10 veces el valor normal. Eso es la definición de hepatitis aguda. Si a eso se le agrega alteración de la función, es decir, caída de la coagulación, se llama hepatitis aguda grave. Y si sobre eso se injerta estado confusional similar al que van a tener ustedes dentro de una hora cuando terminemos esta clase, se llama falla hepática aguda o insuficiencia hepática. Esto, como les decía, habla de gravedad. Entonces no es lo mismo tener una hepatitis aguda que una hepatitis aguda grave, que una hepatitis fulminante. Entonces, ya conceptualmente ustedes aprendieron diferentes definiciones y por ende diferentes patrones de presentación clínica y bioquímica. Esto es algo que se comete siempre como gran error y recién se los nombré, pero ahora lo vamos a hablar acá. Fernando, te quiero derivar a este paciente porque estoy muy preocupado. Y no se los voy a mentir, es un caso de hoy a la mañana. Es un hombre de 60 años que tiene 5.000 de TGO, 3.000 de TGP y 80% de protrombina. Entonces me dice, te lo quiero derivar porque es una hepatitis grave. Entonces, acuérdense que la gravedad no se la da la elevación de las enzimas. La gravedad se la da a la hepatitis aguda la afectación de la función. Por lo tanto, cuando ustedes llamen o ustedes quieran ver si la hepatitis aguda es grave, tienen que pedirle una protrombina. ¿Por qué no le piden una albúmina o un colesterol? ¿Alguno sabe por qué? ¿Se anima a decirlo? Por la vida media de la albúmina, que es alrededor de 15 a 20 días. Y no, Perfecto. Ilse, ¿te llamás? sí, doc. A ver que no te veo. Así vamos aprendiendo a conocerlo. ¿Estás sin cámara? Ah, no. Estás con... Está sin cámara, me parece, Ilse. Bueno, Ilse, gracias por tu comentario y como vos muy bien decís, ¿de dónde sos? Soy colombiana, pero estoy haciendo la residencia en clínica acá. Ah, mira, ¿qué en el Clínicas? No en la Santa Isabel. Ah, mira, Santa Isabel, ahí hay un hepatólogo, creo, ¿no? Hay varios, doc. Está el doctor Cartier Uf, y ahora gran entró valor. una hematóloga también. Natalia Areas. Sí, Bueno, mandales un beso a los dos, pues son grandes personas.
Bueno, como vos muy bien dijiste, cuando uno quiere evaluar severidad, decir valor absoluto de transaminasas no sirve. Por dos motivos, porque vos podés tener mucha enzima y no tener falla, o tener poca enzima y no tener hígado. Por eso siempre lo que tenés que buscar es la función. ¿Cómo buscas la función? Con tiempo de protrombina. ¿Por qué? Porque la vida media de los factores de coagulación son los factores de síntesis de menor tiempo de sobrevida, desde que se sintetizan hasta que se van, de todos los factores que genera el hígado. Como decía muy bien Ilse, la albúmina dura 21 días y el colesterol 30. Entonces, si ustedes quieren ver en una guardia que viene un paciente con hepatitis aguda, si es grave o no es grave, no midan densidad de daño enzimático o elevación, sino pidan protrombina. Si tiene una protrombina menor a 50% o un INR mayor a 1,5 o un factor 5 si tienen menor al 50%, eso habla de gravedad. Y si a eso se le agrega que está confuso, se llama hepatitis fulminante. Pero eso es el dato más importante de esto. El segundo elemento que ustedes lo tienen que tener en cuenta en la guardia, el valor de bilirrubina. Algunos dicen 15, otros dicen 17. Una hepatitis aguda con 15 de bilirrubina o 17, el 30% pueden evolucionar a una hepatitis grave. Por lo tanto, son criterios de gravedad de un cuadro agudo. Y obviamente si está en coma el paciente. Pero estos son los elementos. Y fíjense, y si alguno es gastro, me va a confirmar si esto es así o no, pero cuando uno ve una pancreatitis fulminante, el tipo no tiene enzimas, pero no tiene páncreas. En un hígado con necrosis submasiva o masiva, puede tener síndrome de agotamiento enzimático, tener enzimas normales, pero tener 10 de ring. Entonces ese paciente, las enzimas no hablan de gravedad. Acuérdense siempre que ese es otro de los conceptos. La gravedad te la da lo que sintetiza el hígado, no el valor de las enzimas. El segundo elemento que tienen que tener en cuenta de estas 4 que les decía inicialmente para el análisis del patrón hepatocelular es la relación entre las dos enzimas, entre la AST o TGO y la LT o TGP. Claramente, y esto ya lo conocemos todos, que el cociente más frecuente es donde la ALT predomina un poco, 1 o 1.3 sobre la AST. Si esos valores son mayor a 10 veces el valor normal o a 15 o más de 300, ese es un patrón típico de una hepatitis aguda de origen viral. Si eso le suman la clínica, hacen diagnóstico. Si tienen valor absoluto menor a 300 y más AST que ALT, ahí tienen que pensar, bueno, que es un patrón crónico y que tiene un marcador subrogante de fibrosis severa, que es la AST. La AST se la define como un marcador subrogante de fibrosis, sobre todo porque se expresa más en aquellos pacientes que tienen fibrosis severa, moderada severa y fibrosis del centro del lobulillo. Y si a eso le agregan plaquetopenia, tienen otro marcador subrogante de enfermedad hepática avanzada, que es la probable presencia de hipertensión portal. Así que ya ahí no solo vieron lo que es agudo y crónico, sino que la relación entre las dos le permite saber qué probable etiología tenga el paciente. Otras relaciones que son bastante características. Más AST que ALT, con menos de 300 de enzima, pero a diferencia de lo que puede ser un cuadro que venga al consultorio y que termine siendo un NASH cirrótico, el paciente viene con fiebre, leucocitosis, hipertensión portal, puede tener encefalopatía, puede tener falla renal y viene con la botella de vino bajo el brazo. Eso se llama hepatitis alcohólica. Entonces, cuando ustedes vean un patrón con poca enzima, más AST que ALT, fiebre, ictericia, leucocitosis, piensen en la hepatitis alcohólica como un potencial diagnóstico. Y si se van al otro lado, un patrón con
muchísimas unidades de enzimas elevadas, más de 40 veces el valor normal, y más TGO que TGP, que es el paciente que me consultaron hoy a la mañana a mí, decís, bueno, a ver, tiene enzimas de hepatitis aguda, pero más TGO que TGP. Si tiene más TGO que TGP es porque dañó al centro del lobulillo, porque ahí hay más mitocondrias. Entonces, ¿qué patología te puede dar daño del centro del lobulillo? El shock, por eso esto lo van a ver mucho en las unidades coronarias y sobre todo si el paciente tiene necrosis tubular aguda o antecedente de enfermedad cardíaca avanzada o tiene un CDI, lo que quieran. Entonces ese paciente tiene una hepatitis isquémica o el que viene con una toxicidad por paracetamol, que es una toxicidad puramente mitocondrial. Entonces tiene mucha enzima, predominio de AST. Y eso es característico. Entonces fíjense que ya no solo conocen lo que es el patrón hepatocelular agudo o crónico, si es grave o no grave, sino también que según la relación entre las dos enzimas pueden decir o pensar en patologías más frecuentes. El comportamiento en el tiempo es un dato también importante. ¿Por qué? Porque si las enzimas bajan es porque la anoxa se fue. Salvo que me digan, no me digas eso, pues el agotamiento enzimático, bueno, no se me pongan difíciles el primer día, pues los bocho a todos. Pero es así. Cuando la anoxa se va, las enzimas caen. ¿Quién cae primero? Como les dije antes, la AST, que está en verde, dura horas, y la ALT, que dura días, tarda un poquito más en bajar. Este es el patrón típico de una hepatitis isquémica. Y acá sí, la LDH puede ayudar mucho, porque la LDH acompaña a la TGO como patrón de isquemia. El patrón típico de una hepatitis viral es que el virus entra, se genera la respuesta inmune ataca al hígado y ahí empiezan los síntomas, suben las enzimas y después el paciente se pone amarillo. Eso dura un par de semanas y después cuando el sistema inmune logra liquidar a todos los pobres hepatocitos infectados por el virus hepatotropo, vuelve todo a la normalidad. Pero la cinética ayuda y siempre. Este es un dato que no se nos puede pasar como hepatólogos y que es lo que siempre hay que tener cuando hacemos diagnóstico en un paciente con enfermedad hepática, que es una buena ecografía. Es decir, ¿cómo se hace diagnóstico en hepatología? Con un muy buen interrogatorio, con un hepatograma que sale 2,20 pesos, incluyendo coagulación, y con una ecografía, si es posible con Doppler. Si no tienen Doppler, con una ecografía inicialmente pueden ayudar, pero esto no es un dato menor porque puede haber situaciones donde la no sospecha del diagnóstico les hace comerse una litiasis biliar, como es este caso. ¿Cuál es la diferencia entre una hepatitis aguda y un cálculo enclavado? El dolor. Es raro que una hepatitis aguda duela, a lo sumo tiene malestar abdominal, náuseas, pero dolor no lo tiene. El dolor es del cálculo enclavado. Entonces, un cálculo enclavado que uno no lo piensa, y no lo piensa porque no le hizo una eco, se manifiesta así en la cinética enzimática. Impacta el cálculo y suben las enzimas. Eso tiene un doble efecto, el impacto de la hipertensión biliar sobre el hepatocito y el efecto detergente de las sales biliares hacen que suban las enzimas. Eso dura 1 o 2 días, después empiezan a bajar y si el cálculo no se fue, atrás sube la fosfatasa alcalina y la bilirrubina. Es decir, de un patrón hepatocelular pasa a un patrón colestásico. Y cuando lo vean no se lo van a olvidar más. Y eso es así. Si ustedes no dicen, las enzimas bajan, la FAL quedó ahí estancada, va a bajar después y el paciente empieza a subir la bili y le repiten la eco y tienen esto, dilatación de la vía biliar. Entonces hacen diagnóstico de un cálculo enclavado. Por lo tanto, para recalcar este concepto, para hacer diagnóstico en hepatología, la clínica es soberana, el interrogatorio es fundamental y siempre reinterrogar sobre tóxicos, factores de riesgo, conductas de riesgo, el laboratorio clásico y una buena ecografía. Y la relación con el resto de las determinaciones también es un elemento no menor, porque puede haber situaciones que no son frecuentes, aunque ahora
como estamos cada vez más deportistas, vemos esto, elevación de la AST sobre la ALT en un paciente asintomático, y ahí le piden una CPK, una aldolasa, y la tiene alta y es origen muscular. Así que eso es importante, pero también hay situaciones puntuales que generan esta alteración de una sola determinación del hepatograma y que tienen que ir pensándolo. Por ejemplo, la macro-ST, trastornos endocrinológicos, anemia hemolítica, el ejercicio extremo. Cuando el ejercicio extremo también podemos hablar del golpe de calor o heat shock. También son situaciones donde la AST viene del músculo, la radiomiolisis. Cualquiera de esas puede tener alteración y no ser de origen hepático. Y yo se los cuento por experiencia, porque yo biopsié a un chico con un linfoma en remisión, pensando de que tenía infiltración hepática, y cuando le hice la biopsia y la tiré en el frasquito con formol, me vino la CPK que tenía 3000. Y bueno, fue la primera miositis biopsiada, pero biopsiado el hígado, ¿no? Era normal. Así que, si hablamos de daño hepatocelular puro, y con esto ya vamos terminando de lo que es hepatocelular, el patrón bioquímico de daño hepatocelular es siempre aumento de las transaminasas, sobre todo ALT sobre AST. Si es más de 10 veces el valor normal, eso es agudo, menos de 5 veces o menos de 300, eso los hace pensar en crónica. La fosfatasa alcalina puede estar levemente alterada, pero nunca con valores superiores a 3 veces el valor normal. Si ustedes tienen, a ver, y esto es un dato que lo tienen que tener claro, cuando ustedes leen el hepatograma tienen que tener siempre el valor normal al lado, siempre. Entonces dicen, tengo 150 de ALT para un normal de 50, es decir que está aumentado por 3 veces. Y la fosfatasa alcalina tiene 1500. Es un patrón mixto, porque tiene todo alterado. Pero ¿qué es lo que más pesa en esa balanza? ¿La ALT por 3 o la fosfatasa alcalina, que el valor normal es 280, tiene 1500? Tiene 5 veces. Ese es un patrón mixto sugestivo de colestasis, o colestásico, ¿no? Pero eso es importante, porque ustedes ahí van a saber en qué puerta golpear para ir a los diagnósticos. Si no, hay que pedirle todas las determinaciones a todo, y no tiene mucho sentido. La bilirrubina puede estar alterada o no, y no depende del patrón, sino depende del daño que genera la injuria. Y obviamente, si la función hepática está afectada, lo van a ver por la coagulación. Con esto, más o menos, entendieron el patrón bioquímico hepatocelular. Ahora, cuando ustedes ven un paciente con un patrón bioquímico hepatocelular de tipo agudo, es decir, más de 10 veces el valor normal de la ALT, dicen, bueno, ¿cuáles son las causas más frecuentes que generan esto? Y en general, lo más frecuente son los virus. Entonces ahí van a tener que pedir todas las determinaciones de agudo para poder determinar o para poder establecer si lo que le está pasando al paciente es una infección viral aguda. Entonces le piden IgM para A, IgM anticore, antígeno de superficie, pueden o no, pero el IgM anticore es fundamental, la PCR para virus C y eventualmente la IgM para E o una PCR. Esas son las determinaciones virales para establecer la etiología de una hepatitis aguda. Pero hay otras causas de hepatitis aguda que exceden a lo viral, como son los fármacos. Acá tienen diferentes tipos de fármacos que todos dan patrón de hepatitis aguda, sobre todo los antiinflamatorios, los anticomiciales, los antituberculosos, o los tuberculostáticos, mejor dicho. Todos estos son los que más frecuentemente tienen riesgo de tener daño hepatocelular o un patrón bioquímico hepatocelular cuando generan toxicidad hepática. Otras causas de hepatitis aguda no virales. Bueno, si ustedes tienen una mujer joven con hipergama, FAN, antimúsculo liso o LKM positivo, lo más probable es que sea una hepatitis autoinmune, es decir, patologías crónicas de presentación aguda, hepatitis autoinmune, el Wilson y la hepatitis B. Después, la hepatitis isquémica puede ser también aguda, como les mostré antes, más TGO que TGP, con caída rápida.
El Budd-Chiari de presentación aguda o fulminante puede generar lo mismo. La diferencia y esto es un dato clínico de viejo ya, cuando los viejos veían una hepatitis aguda le palpaban el hígado. Si el hígado era chico, decían mal pronóstico. ¿Por qué? Porque la necrosis hepatocelular hacía que el hígado disminuya su tamaño. Y eso hablaba de que tenían mayor chance de hacer un cuadro grave o fulminante. Si una hepatitis aguda tiene el hígado grande y el hígado que le llega a la fosa ilíaca, piensen en patología o infiltrativa o obstructiva. Un Budd-Chiari o infiltración maligna del hígado, como se puede ver en cáncer de mama, en melanoma, en tumor neuroendocrino o en próstata. Ahora, si ustedes tienen un patrón hepatocelular de tipo crónico, menos de 10 veces el valor normal, en un paciente que es asintomático, se pueden establecer diferentes formas de pedirle los estudios para entender qué tienen. Entonces, van a pensar en todas aquellas patologías que dan enfermedad hepatocelular crónica. Entonces, piden una rutina general, piden serologías virales de aquellos virus que dan enfermedad crónica, el virus B, el virus C, piden marcadores para sobrecarga de hierro, piden marcadores para enfermedad inmunológica, cobre, alfa 1 y patologías sistémicas, tiroides, cortisol para la suprarrenal o enfermedad celíaca. Esto es lo que ustedes tienen como un combo para decir, bueno, veo un paciente en mi consultorio, viene con 200 de ALT en forma crónica, esto es lo que le tengo que pedir a los pacientes. Y siempre acuérdense que la eco hay que pedirla. Ahora, ¿qué les va a pasar en el consultorio? Para que tengan una idea, entre 6 y 9 pacientes de los que vean con un patrón hepatocelular crónico de alteración van a tener hígado graso. Pero el diagnóstico es por exclusión. ¿Por qué? Porque es tan frecuente el hígado graso, 4 de cada 10 de los que vean, o 6 de cada 10 dependiendo del tipo de paciente que ustedes vean. Si ven más diabéticos, obesos o hipertensos, es 9 de cada 10. Es tan frecuente de que puede haber una enfermedad asociada y que no la diagnostiquen. Por lo tanto, el concepto de pedirle a todos los pacientes con alteración crónica del hepatograma las determinaciones para descartar patologías hepatocelulares crónicas es de buena práctica. El 20% de los pacientes que ustedes vean con hígado graso pueden tener una enfermedad hepática crónica asociada, hepatocelular, hepatitis B, hepatitis C, hemocromatosis, consumo crónico de alcohol, déficit alfa-1 antitripsina, etcétera, lo que quieran. Por eso hay que pedirle a los pacientes las determinaciones. ¿Cuándo repetir el hepatograma? Cuando venga a un consultorio un paciente, si no tiene ningún síntoma y creen que los valores están cercanos al valor normal, repítanselo. Si creen que es un error de laboratorio, repítanselo. O si no tienen valores normales, pues no saben a qué atenerse, ya un laboratorio que hoy no informa valores normales, es decir, un hepatograma no mira el valor normal porque un hepatólogo no mira el valor normal porque no sabe los valores normales, sino porque cambian de cada laboratorio a otro laboratorio, cambian. Entonces siempre miren la referencia y en base a eso definen si está alterado o no. Ahora, si el paciente tiene alguna clínica, si viene amarillo, si no es el músculo, porque ahí están perdiendo el tiempo y no tiene sentido. La parte del patrón colestásico, no sé cómo vienen, si tienen ganas de tomarse unos 5 minutitos y seguimos o quieren que siga. ¿Hay alguna pregunta, Fer? ¿Querés que lo hagamos? Bueno, dale. ¿Hago de secretario o lo quieren comentar ustedes? Como vos quieras. Pero Dale, la leemos. Dale, pregunten. Por un lado, Alejandra decía, cuando estabas hablando de los test de función hepática, aportaba que además que la albúmina es reactante de fase aguda y se consume en la inflamación. Es un muy buen dato lo que acaba de decir. No solo la albúmina y se consume, sino que nosotros vemos, por ejemplo, un paciente que tiene una hepatitis aguda
con enzimas de 1000 que le piden ferritina. Que ferritina es lo opuesto a la albúmina. Ferritina sube, porque es reactante de fase aguda, sube, y a su vez la ruptura del hepatocito hace liberar ferritina, que es la forma de acumulación del hierro a nivel hepatocelular, o intracelular, mejor dicho. Es decir, que si usted ve una hepatitis aguda y tiene 1000 de ferritina, no digan que es una hemocromatosis aguda, porque eso se ve solamente en pediatría y esos pacientes no llegan al año. Estamos hablando de otro concepto. Entonces, siempre, como muy bien decían, tienen que asociar lo que van a determinar en el laboratorio al patrón que están evaluando clínicamente. Eso es fundamental. ¿Otra pregunta? Sí, Gonza. Acá también preguntaba Camila, que tenía una duda, decía que el NASH podía alterar la cinética del hierro, y entonces ella preguntaba cómo podía pensar en hemocromatosis en estos casos, o solo en esos casos se lo atribuye al NASH. Bueno, ya vas a tener una clase de eso, pero te la hago muy fácil. Cuando vos querés estudiar, y bueno, Esteban, acá podés decir si me equivoco o aportar lo que quieras, pero cuando ustedes ven un NASH, no hay muchas formas de evaluar, cuando ven un hígado graso, no hay muchas formas de evaluar si está inflamado o no el hígado desde afuera, sin biopsia. Entonces siempre se dijo, si mirar la proteína C reactiva o la ferritina pueden ser elementos, como hablábamos antes, reactante de fase aguda, que nos orienten a decir que esa grasa inflama el hígado. Entonces pasa de ser una estatosis simple a una esteatohepatitis. Pero la realidad es que eso es muy burdo y hasta ahora no tenemos mucho más que eso. Pero hay una realidad, que si vos tenés ferritina alta en el contexto del hígado graso, lo que sí tenés que hacer es la prima hermana, como para la FAL la gamma GT, para la ferritina es la saturación. Cuando vos tenés una saturación mayor a 45 o mayor a 50, esa ferritina es sobrecarga de hierro. Cuando es menor a eso, es reactante de fase aguda. Y así es una forma simple de poder distribuir los tres diferentes modelos de NASH o de esteatosis. La esteatosis simple, la esteatohepatitis con hiperferretinemia o lo que se llama síndrome de Dios, que es el desbalance con sobrecarga de hierro en un paciente con NASH. Esas son las tres entidades, pero siempre lo que tenés que mirar es la saturación. Y si te genera dudas, la resonancia con cuantificación por el tiempo estrella del hierro también te puede orientar a saber si es reactante de fase aguda, inflamación o sobrecarga. Impecable, impecable. Nada que agregar. Gracias. No mejoremos el éxito. ¿Hay alguna preguntita más? Si ¿Seguimos? ¿O quieren hacer break? No, a mí me da igual, ¿eh? ¿Qué dicen las secres? Las más jóvenes, a ver. Como quiera el orador, para mí está perfecto. Yo me tomaría un whisky ahora, pero bueno, no es un buen comienzo de conferencia, ¿no? No. Por lo menos Como se habrán dado cuenta, sigo en el hospital. No, a ver, el que quiera levantarse, tomarse algo y volver, le damos 2 o 3 minutitos y seguimos. Son y 58, Fer, ¿te parece que 19? Son y 58. Casi las. O sea que nos tomamos 4 minutos y arrancamos. Dale. 6 y 5. Si quieren, arrancamos. Si me permiten, me voy a traer agua para tomar unos mates. Yo hice eso. Pero está muy bien.